Bien, pues sin más preámbulo vamos a empezar a presentarte la herramienta para toma de decisiones que tenemos hoy para ti aquí en 8 horas para triunfar. Es una herramienta muy útil, te lo digo por experiencia. Y bueno, todos nos preguntaríamos, ¿quién no ha tenido en algún momento un problema y ha dicho qué hacer? ¿Cómo resolverlo? Bueno, generalmente lo hacemos de forma intuitiva. Es raro que nos preguntemos si existe una metodología o algo que nos ayude a tomar decisiones. Normalmente eso no nos lo preguntamos, pero cabe destacar que estas metodologías están desarrolladas en el ámbito empresarial y nos sirven para la empresa, pero también para toda la vida. Así que con muchísimo gusto lo vamos a compartir. La herramienta se llama el árbol del problema. Lo primero que, como puedes ver aquí en la pantalla, en esta lámina que te presento, sería preguntarnos qué es un problema, o ponernos de acuerdo a qué le llamamos problema. Hay una definición muy sencilla que a mí me gusta mucho, que dice que el problema es la contradicción desfavorable de lo que es y entre lo que debe ser. Es decir, yo esperaba que sucediera una cosa, sucede otra, pensé que la situación sería una y resultó ser otra, es decir, aquella contradicción en donde lo que debe ser no sucedió como es. De ahí que un problema siempre representa un desafío, y ese desafío queda expresado en una pregunta, generalmente, ¿no? ¿Cómo elevo las ventas? ¿Cómo resuelvo la situación financiera de mi empresa? ¿Cómo le explico a mi hijo o a mi hija que eso no es así? Etcétera, etcétera. Inclusive, esta herramienta también es muy útil para analizar los problemas sociales y poder hacer propuestas o exigir en su momento inclusive que se resuelvan las cosas por las autoridades de otra manera. Así que terminaría esta laminita nada más con esta conclusión, diciéndote que, como decía Carlos Sabino, formular correctamente un problema es alcanzar la mitad de la respuesta. Y eso es lo que queremos hacer hoy. Ayudarte con una herramienta que te permita plantear el problema, encontrar algunas propuestas para que tengas al menos el 50% del problema resuelto. Así que vamos a trabajar. El árbol del problema, esta herramienta así se llama, es una herramienta visual, gráfica, no se trata de complicarlo, sino de hacerlo muy sencillo, que sirve para identificar con precisión cuál es el problema, cuáles son sus causas, cuál sería su efecto y cómo podríamos tratar de solucionarlo. Hace alusión a un árbol porque, como ves en este pequeño diagrama que te ponemos, las causas son las raíces, el equivalente a las raíces del árbol, ¿no? Las causas son aquello que está originando el problema. El tronco es el problema central y normalmente lo ve uno como síntomas. Ves qué sucede, pero no ves por qué sucede. Y a veces no sabemos si el síntoma es el problema o el problema está representado en síntomas. Nos cuesta trabajo identificar. El follaje del árbol representa los efectos, lo que está pasando, lo que está provocando ese problema. Así que el árbol del problema, esta herramienta se trabaja de abajo hacia arriba, es decir, iríamos de aquí de las raíces a tratar de resolver los efectos. Así que vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo que puede ser muy ilustrado. Tomemos como ejemplo una empresa de transporte. Este es el diagramita, esta es la herramienta en sí. Como ves, tiene 9 cajoncitos. Los primeros 5 de hasta abajo, recuerda que la vamos a trabajar de abajo hacia arriba, son las causas del problema. El cuadro central identifica o expresa o debe expresar cuál es el problema, cómo se manifiesta, como tú lo ves en tu entorno. Y los efectos es lo que está provocando ese problema. Vamos a verlo de manera muy sencilla. Nuestro ejemplo es un ejemplo de una empresa de transporte y aquí en este cuadro amarillo te pongo que el problema central podría ser que frecuentemente hay accidentes de los microbuses o los omnibuses, como le queramos llamar. Ese podría ser el problema. Frecuentemente hay problemas aquí. Bueno, ¿cuáles son las causas de ese problema? Entonces, tú en tu cuadro, que puedes copiar este diagrama, tendrías que empezar a poner las causas del problema que te preocupa o que te ocupa.
Uno es, en este caso, nuestro ejemplo podría ser que los vehículos que se utilizan en las empresas de transporte son obsoletos. Otra de las causas puede ser que están en un estado horrible, o sea, deficiente, no les dan mantenimiento. Otra de las causas puede ser que los conductores son unos imprudentes, siempre van contra el reloj, como a ellos los miden por tiempo, pueden ir matando gente que ellos tienen que llegar, si no tienen problemas. También puede ser que los vehículos estén en malas condiciones, hace alusión un poco a lo que estabas viendo, que no tienen mantenimiento, y también podría ser que hay frecuentes accidentes porque las calles están en mal estado, lo cual no sería una causa atribuible a la empresa de transporte, sino a las entidades municipales o gubernamentales que se ocuparan de ese problema. Hasta aquí, como puedes ver, las causas posibles podrían estar originando este problema. Pero ¿cuáles son los efectos que tiene el que no se resuelva ese problema? Bueno, uno puede ser que puede haber pasajeros heridos o muertos, lo cual es gravísimo y es real. Nos ha tocado vivirlo aquí en nuestra ciudad. También puede ser que los pasajeros lleguen tarde a sus trabajos, a sus labores, a sus citas, lo cual no estamos hablando de que eso suceda por acá. Y en general el efecto del efecto, es decir, el efecto más grande, el mayor, sería que hay una pérdida absoluta de confianza en la empresa del transporte. Ese podría ser el ejemplo. Yo te preguntaría, si lo viéramos así, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es el problema que te ocupa o te preocupa? Y te sugeriría que construyeras tu diagrama y trataras de poner al centro el problema y trabajarlo de abajo hacia arriba, de las causas hasta los efectos. Con eso tendríamos resuelto el problema. Bueno, perdón, planteado el problema. Ahora, la gran pregunta sería, ¿qué vas a hacer con eso? Esta primera parte, el árbol de problemas, te ayuda a plantear el problema, a ver las causas y empezar a tratar de entender un poco qué sucede. Pero el qué vas a hacer nos lleva a la segunda parte de esta herramienta, que sería convertir el árbol de problemas en un árbol de objetivos. Atención, súper interesante. Convertir el árbol de problemas en un árbol de objetivos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a verlo. Muy sencillo también. Podríamos decir que para el ejemplo de transporte que tenemos, tendríamos que convertir todas las condiciones o las frases negativas que pusimos en el árbol del problema, convertirlas en condiciones positivas, es decir, frases positivas como objetivos. Vamos a verlo. Este es el árbol del problema. Teníamos que el problema es que hay frecuentes accidentes de los ómnibuses que por varias causas, ahí pusimos 5, y generan efectos mayores al grado de perder confianza en la empresa. Si yo fuera el dueño o el encargado de resolver ese problema en la empresa, tendría que generar un árbol de objetivos, que es este de aquí, que como ves son exactamente los mismos cuadros, las mismas cajitas, pero aquí hay una variación importante. Como es un árbol de objetivos, vamos a hablar que la parte de abajo no serán causas sino medios, y la parte alta serán, en lugar de efectos, fines. Vamos a verlo. Si mi problema es que hay frecuentes accidentes de buses, lo que yo tendría que hacer es, por lo pronto, convertir eso en una frase positiva. Y diría, ok, se redujo la frecuencia de los accidentes de buses. Ese es mi objetivo primordial para resolver el problema. Ya lo analicé con el árbol del problema, ahora lo voy a tratar de resolver con el árbol de objetivos. Entonces pongo el objetivo primordial, que es reducir los accidentes, la frecuencia de accidentes con los microbuses. Ahora bien, abajo las causas las voy a convertir en medios y voy a decir, ¿cómo podría empezar a reducir eso? Bueno, que se armar un programa en donde se reemplacen regularmente los vehículos obsoletos, donde el control técnico del estado de los mismos se realice también con regularidad. También en la parte media
haciendo alusión a los conductores, bueno, pues que los choferes conduzcan con prudencia, quizá tendríamos que capacitarlos o sensibilizarlos en servicio de atención al cliente, que los vehículos se mantengan en buen estado y se mejoren las calles de las condiciones de las calles, que aunque eso no corresponde a la empresa de transporte, la empresa de transporte sí podría exigirle a las autoridades que se mejoren las condiciones de las calles, sumarse, digamos, al reclamo ciudadano, ¿no? Hablar en ese sentido. También, si tomamos la parte alta y lo convertimos en fines, el objetivo de reducir la frecuencia de accidentes podría tener como fin, obviamente, que haya menos pasajeros accidentados, que todos lleguen a tiempo y que se recupere, como ves el cuadro de hasta arriba, la confianza en la empresa de transporte. Si esto lo ves analizado desde tu problema en específico, no este ejemplo de transporte, sino algún problema que tú tengas, tú debieras, con este árbol de objetivos, plantear la solución del problema e ir resolviendo punto por punto. Es decir, ¿qué voy a hacer para que los vendedores estén mejor capacitados? ¿Qué voy a hacer para atraer clientes a mi empresa y que pregunten por tal promoción o producto? Yo puedo ir trabajando con este árbol de problemas convertido en árbol de objetivos en la solución de los pequeños problemas. Un gran problema lo voy a poder resolver en la medida en la que lo descomponga en pedazos, lo fragmente en pedazos más pequeños y vaya atacando uno por uno. De ahí que la herramienta completa, como puedes ver, está constituida de dos partes. Primero el árbol del problema y luego el árbol de objetivos. Si tienes alguna duda, llámanos, escríbenos al programa 8 y con mucho gusto te ayudamos y te acompañamos en trabajar este tipo de herramientas. Así que con esto terminamos de presentarte esta herramienta. Felicidades, acabas de aprender una herramienta gerencial para toma de decisiones y puedes descargar el PDF de esto aquí en nuestro sitio en www.8hxtriunfar.com. Enhorabuena, seguimos adelante.